Muy buenos días tengan todos ustedes, estudiantes de los grados 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 y 9.6 de Economía del Colegio Camacho. Bueno, estamos estudiando la historia de la economía en grado noveno y ya estamos muy adelantados, nos falta ya poco. Hoy vamos a ver uno de los grandes íconos, protagonistas, el personaje clave de la economía moderna. Vamos a hablar hoy de Adam Smith. Recuerden este nombre para que lo repitan, Adam Smith, que para unos es un héroe y para otros es un villano. Pues sin lugar a dudas, apartándonos de eso y siendo objetivos, fue para la época una persona brillante, fue un filósofo que se codió con personas como Voltaire, con David Hume, que eran filósofos de punta, filósofos muy reconocidos de la Ilustración del siglo XVIII. Él era escocés, británico, inglés, pues de ese grupo de países, de las colonias de la Gran Bretaña. Y Adam Smith fue, sin lugar a dudas, un gran influenciador de la economía moderna. Entonces vamos a ver qué nos dicen aquí de Adam Smith. Adam Smith es sin duda uno de los filósofos más conocidos de la historia, y no es pura casualidad, estamos hablando del padre de la economía moderna y uno de los impulsores del mercantilismo y el liberalismo económico. La fama de Smith ha trascendido el tiempo y la distancia, tanto que incluso sin haberlo leído o estudiado, muchas personas tienen noción de sus ideas y de... O sea, sin haberlo estudiado, uno ya más o menos tiene... la gente, pues sin haberlo leído, tiene una opinión muy a favor y en contra de Smith. Entonces vamos a ver dos caricaturas, uno de los marxistas, los comunistas, los socialistas, los que dicen castrochavistas, que no son castrochavistas, yo sé que sí, que no, yo sé que no son castrochavistas, opinan sobre Adam Smith. Y al contrario, los que son capitalistas, los que son burgueses, los ricos, los millonarios, los empresarios, los fachos no. Ellos dirán una opinión muy a favor de Adam Smith. Entonces vamos a conocer esas dos opiniones caricaturescas. Y de su influencia en nuestra sociedad. Ese Smith es el monstruo del capitalismo salvaje. Socialista. El dictador del mercado inmoral. En realidad, para comprender a Smith hay que... No, Adam Smith es un genio del liberalismo que nos trajo el progreso. Nunca hubo tanto bienestar como con el capitalismo. Entonces esas son las dos visiones que tienen de Adam Smith. Pero aquí lo vamos a desmitificar y vamos a decir por qué fue importante. ¿Listo? Sí, entonces hay dos caras de Adam Smith. Entonces vamos a ver cuáles serían esas dos caras. Smith es retratado como el autor intelectual del capitalismo y del libre mercado, y a su imagen se suman todas las desventajas y atrocidades del capitalismo tardío. Entonces van a investigar ustedes qué es capitalismo salvaje, qué es libre comercio, qué es libertad de mercado. Y luego vamos a ver ese concepto clave, no se les olvide para los grados 10º y 11, que es la mano invisible del capitalismo. ¿Qué es eso de la mano invisible del capitalismo? ¿Ya? Entonces Adam Smith pues lo relacionan con eso, con el capitalismo salvaje, con la explotación, con el auge pues de la explotación laboral, de la división del trabajo, de la pauperización, de la miseria, de cosas que no son muy agradables, pero hay que ver pues en esa época, siglo XVIII, Inglaterra, la verdadera cara pues, bueno, la verdadera cara de Adam Smith, sino la cara pues que nos muestra en ese tiempo Inglaterra, ¿ya? Reconoce también como autor de las ideas de la mano invisible, una teoría en la que los mercados se autorregulan sin intervención del Estado. Autorregulación, no se les olviden ese concepto, que es la autorregulación del mercado de la mano invisible, ¿ya? Que promueve la libertad absoluta y sin restricciones del capital. Se asume que Adam Smith era un promotor de un egoísmo libertario, y mientras unos ven en él a un visionario de la economía, otros lo consideran un villano. Pero todo eso es inexacto, y por lo general lo dicen personas que en su vida han abierto un libro de Adam Smith. Sí, o sea, la idea es leerse para hablar de Adam Smith hay que leerse los libros, que los libros más importantes de la teoría de los sentimientos morales y la riqueza de las naciones, que es el libro pues
cumbre de él, el libro pues símbolo de él, que hay que leérselo. Entonces los invito a leerse ese libro, que hay una versión en cómic, en caricatura, que se lo voy a colocar ahí, que es pues es voluntario, que si pero van a entender mucho sobre Adam Smith. ¿Listo? Entonces los libros más importantes de Adam Smith son estos. Adam Smith, y para ello nos leímos sus dos obras más importantes, La teoría de los sentimientos morales y La riqueza de las naciones. Pero antes necesitamos... ¡Contexto histórico! Adam Smith nació en Kirkcaldy, O sea, en Escocia. Entonces vamos a ver el contexto histórico de la vida de Adam Smith pues a grandes rasgos, como una especie de resumen. en Escocia. No sabemos cuándo, pero lo bautizaron en 1723. Su padre había muerto unos meses antes y creció muy apegado a su madre, con la que vivió toda su vida. Desde joven mostró un gran talento para el estudio y entró a la Universidad de Glasgow en 1737. En ese tiempo no era la mejor universidad, pero me quedaba cerquita. Smith se educó en medio de la Ilustración escocesa y el liberalismo estaba de moda, y sus aspectos judiciales. Entonces a ustedes los voy a colocar al tanto. ¿Qué es el liberalismo económico? Inglaterra ya estaba saliendo de esa época como ya medieval, se estaba modernizando y fue la nación pionera del liberalismo económico. O sea que las personas participaran en las decisiones, no hubiera que el Estado o los imperios, lo colectivo, influenciaran sobre un sujeto, sino que al contrario, los sujetos influenciaran sobre los estados. Liberalismo político. Que eso luego originó el liberalismo económico, o sea, la libertad de mercado, la propiedad que tiene cada uno de comercializar, de fundar su empresa, de ser emprendedor. Ese se llama liberalismo económico, que cada uno busca su bienestar a partir de un interés propio, un interés personal, individual, que para unos puede resultar muy injusto, como es individual, personal, pero era el tiempo, y eso fue en el siglo XIX una clave para que se desarrollara la economía. ¿Ya? El liberalismo económico. Económicos y morales lo fascinaron desde el principio. En este entorno destacó por sus ideas profundas y en un tri se convirtió en un aclamado profesor. Trabó amistad con pensadores importantes, en particular con el otro genio escocés, David Hume. Así es, éramos besties. Era pleno siglo XVIII, la independencia de las 13 colonias y la Revolución Francesa estaban por ocurrir, es decir, que era una época de cambios profundos en la política y las ideas del mundo. La era de los revoltosos. Me gusta ese nombre. Oh sí, Smith se codeó con Voltaire y se dejó influir por el espíritu de su tiempo. El deseo de cambiar el mundo se unía a una profunda reflexión de la naturaleza humana y por eso hay que entenderlo, antes que nada, como un filósofo ilustrado. Y sí, también su pensamiento es clave en el camino de la humanidad a la modernidad. Claro que Smith pudo hacer todo esto porque contaba con el sueño de todo académico, una beca vitalicia que le dio un duque escocés que era su fan. Me gané una beca, soy inteligente, muy intelectual. Y si ustedes quieren... Bueno, entonces Adam Smith, pues fue afortunado porque lo becaron, era muy inteligente, tenía una espectacular memoria y pues hizo esos dos grandes libros, el libro de los sentimientos morales, la teoría de los sentimientos morales y la riqueza de las naciones. Entonces la idea de Adam Smith es explicar la economía de manera científica, colocar la ciencia al servicio de los humanos y explicar pues todo desde el punto de vista económico. Y en estos dos últimos, nadie destacó tanto como Adam Smith. Adam Smith era un filósofo moral. Le preocupaban los aspectos que regulan el comportamiento humano y la búsqueda por la virtud. Por ello, su primer gran libro trata de estos asuntos, La teoría de los sentimientos morales, de 1759. Este libro siempre fue el favorito de Smith, al que siguió modificando y añadiendo cosas a lo largo de su vida. El texto se centra en el por qué nos comportamos como lo hacemos y profundiza en las maneras en que los seres humanos tenemos para identificarnos con los demás. O sea, pues, en ese libro, él hablaba de que el ser humano era egoísta por naturaleza, ¿cierto? Que era un poquito desprendido, pero luego lo entendemos que él lo hace cuando uno trata con los extraños. Tiene esa desconfianza, esa apatía, pero hay empatía a su vez, hay esa confianza, es con los allegados, donde uno desarrolla la cultura, el arte, el amor a la humanidad, esa empatía genial. Entonces, no hay que ver eso como contradictorio, ¿ya?
ser educados y conectarnos con nuestros semejantes, todo por medio de una estructura de simpatía, amor propio y presión social. Ese libro lo hizo famoso y le permitió emprender su segunda aventura filosófica, La riqueza de las naciones, de 1776. Este libro es considerado un clásico y pieza fundamental, además de la primera gran obra. Entonces, ojo con este libro porque este es el libro clave. Yo me podría decir que junto con El Capital de Carlos Marx y este libro son las claves para entender bien la economía, ¿ok? Entonces, La riqueza de las naciones de Adam Smith y El Capital de Carlos Marx. Obra de la ciencia económica. En ella, Smith se pregunta qué es la riqueza y en qué consiste el desarrollo económico. Su reflexión revela la relación entre la riqueza y el trabajo, así como la importancia de la especialización laboral y las bondades de una economía de mercado. O sea, él habla de qué es la riqueza, qué genera la riqueza, para qué la riqueza, cómo los pueblos pueden producir la riqueza y qué relación hay con el bienestar. ¿Ya? También habla de la economía de mercado, de la mano invisible, que la economía se puede regular, o sea que hay un interés de las personas por progresar, pero no puede llegar a sus límites, porque va a haber una especie de límite porque los humanos por medio de la oferta y la demanda se equilibran. O sea, uno no puede producir aguacates 100% con todo furor, porque va a llegar un momento en que pues va a haber una sobrepoblación de oferta de aguacates. Entonces eso no tiene lógica y no tiene sentido. Sí, hay un equilibrio de la economía. O sea, hay un interés de los humanos por progresar y ese individualismo, por esparcirse, pero no pueden exagerar. No pueden exagerar porque si lo hacen, el mismo mercado, esa misma mano invisible los va a autodestruir. Eso es lo que decía Adam Smith. Incluso se anticipó a ligar la riqueza de un país con el producto anual de su trabajo, es decir, lo que hoy conocemos como el Producto Interno Bruto. ¡El PIB fue mi idea! El libro expresaba las ideas de un... O sea, investiguen qué es PIB, Producto Interno Bruto, aunque eso creo que ya lo vimos en el primer periodo, pero no estaría de más que lo volvieran a ver. Él fue el creador de la palabra Producto Interno Bruto. Un mundo cada vez más abierto, más propenso al comercio, donde las economías nacionales prosperaban y que abrían paso al sistema capitalista que reinaría el mundo. Bueno, entonces ese es el planteamiento de Adam Smith, que él, pues, en medio de esta caricatura pues no lo confirma. De vida era explicar la sociedad con 3 grandes libros, uno sobre la moral, otro sobre economía y otro sobre la justicia. Pero murió. Y pues los primeros 2 sí los logré, pero me morí antes del tercero y ahí quedó. Una obra moral y otra económica plantean muchos problemas a simple vista, pues no creemos que la economía sea muy moral, ni que la moral se pueda entender en términos económicos. Desde el siglo XIX surgieron interpretaciones contradictorias de Smith. ¿Cómo el mismo hombre podía tener ideas tan opuestas? Era como si en realidad fueran 2 libros diferentes, escritos por 2 pensadores distintos y con ideas antagónicas. La gran contradicción comienza desde la definición que Smith da de la naturaleza humana. Chequen lo que dice en la teoría de los sentimientos morales. Por más egoísta que se pueda suponer al hombre, existen, evidentemente, en su naturaleza algunos principios que le hacen interesarse por la suerte de los otros y que hacen que la felicidad de estos le resulte necesaria, aunque no de... O sea, los humanos son egoístas por naturaleza, ¿cierto? Pero ese egoísmo, también hay una parte de él que lo hace interesarse de los otros, pero la idea es para motivar una felicidad más grande, y él, pues, en el segundo libro pues lo revierte por medio del comercio, ¿ya? Y dice que en la medida que el otro sea feliz, hay un progreso general, o sea que esa suma de individualidades, de apetencias individuales por progresar por el bienestar, esa suma hace que una colectividad sea feliz. O sea que en medio de su egoísmo ve la felicidad del otro como un aporte a lo social. No sé si me hago entender, ¿ya? derive de ella más que el placer de contemplarla. Ya ven, a Adam Smith le importaba el amor y el respeto entre personas. Pero en La riqueza de las naciones escribió esto. No es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero lo que nos procura el alimento,
sino la consideración de su propio interés. No invocamos sus sentimientos humanitarios, sino su egoísmo, ni le hablamos. Entonces, aparentemente hay una contradicción, ¿cierto? Porque dice que cada gremio, cada productor, un panadero, un zapatero, tiene un interés propio, ¿cierto? Y él se aleja de los sentimientos humanos. Entonces, ahí sí hay egoísmo. O sea, no se habla de las necesidades de cada uno, de lo que es lo que quiere al otro, sino que cada uno pues busca su felicidad a su manera. Entonces, aparentemente hay una contradicción, y ese pues es el símbolo del capitalismo salvaje, que cada uno tiene esa naturalidad de colocar esa iniciativa propia, de colocar una microempresa, de enriquecerse, de invertir capital, pero por el beneficio propio. Pero vamos a ver aquí luego que esa contradicción no es como la marcan. De nuestras necesidades, sino de sus ventajas. ¡Se los dije! ¡Puro interés y maldad capitalista! En uno, Smith reconoce la benevolencia y la bondad del ser humano, pero en el otro la niega y dice que la naturaleza de las personas es moverse por puro interés. Es como si Smith tuviera dos caras. ¿Cómo podemos explicar esto? ¡Qué embrollo más embrollado! Lo cierto es que las dos versiones de Smith son la misma, incluso se complementan, pero hay que poner atención en el fondo de las obras. En los dos libros, Smith muestra una visión realista y pragmática de las cosas. Para él, los seres humanos nos desarrollamos en la sociedad, pero nos movemos en distintos niveles. Uno de ellos es el nivel de lo personal y de los sentimientos, en el que buscamos la felicidad y la virtud, y el otro es el de nuestras relaciones con los extraños. O sea, para concluir pues esta parte, hay dos espacios en la mente de la visión de Adam Smith. El espacio de los amigos, de los allegados, donde uno se desenvuelve culturalmente, la música, la gallada, el grupo, la barra, todos los compañeros, chévere. Y hay otro de los extraños. En los extraños uno tiene que ya es su individualismo, su interés propio, su progreso, sin importarle el otro. Entonces ahí más o menos medio se entiende esa parte. ¿Listo? Esa es como la conclusión de esa parte de la contradicción de Adam Smith. Cuando entendemos que estos dos niveles ocurren al mismo tiempo pero en espacios separados, las ideas de Smith resultan menos contradictorias. Para Smith, los seres humanos nos caracterizamos por la tendencia a buscar mejorar nuestra propia condición, es decir, que cada individuo se preocupa por sí mismo antes que por los demás. En este sentido, es egoísta, y todo su actuar se determina por querer sacar el mejor provecho personal a cualquier situación. Ahí promueve el egoísmo y la avaricia. Oye, pero no me grites. Ay, perdón, señor Don Smith. Sin embargo, Smith dice que este interés propio, cuando está orientado por la justicia y la virtud, puede generar bienestar en la sociedad, aunque las personas no se den cuenta. Tomemos por ejemplo a la mano invisible, el concepto más famoso y que todos asocian con ¡el libre mercado! Así es, con la idea de que los gobiernos no deben intervenir ni regular el comercio económico, pues lo alterarían, y se asume que la pura oferta. O sea, Adam Smith estaba en contra del proteccionismo y la intervención del Estado en los mercados. Él decía que cada mercado debía autorregularse debido con la oferta y la demanda. O sea, ellos mismos se autolimitaban. Pero eso es un concepto que pues luego vamos a ver más adelante qué pasó con el capitalismo salvaje. ¿Listo? Y demanda de mercancías regula el mercado, así como los precios, los salarios y prácticamente toda actividad. Pero en realidad, Smith no se refiere a esto cuando habla de la mano invisible. Miren, la verdad es que Smith sí está en contra de la regulación estatal y cree en la autorregulación de los mercados. Sí. Lo dice a lo largo de todo el libro, pero no precisamente cuando habla de la mano invisible. Bueno, entonces lo cierto es que Adam Smith habló de la mano invisible, pues de esa regulación del mercado. Entonces vamos a hacer el cierre como una especie de conclusión de las principales ideas de Adam Smith. De todas maneras, yo les dejo este video en los comentarios. En la descripción del video, para que ustedes lo vean completamente. Ok, es un poquito largo, es de 16 minutos para que ustedes vean el resto. Y aquí les voy a presentar como un resumen
de las principales ideas de Adam Smith, ¿ok? Entonces, ya dijimos que es un economista, de los economistas más famosos de la historia, es considerado como el padre de la economía moderna, sus teorías combinan filosofía, historia, desarrollo económico, hasta psicología y ética, habla de ética, ¿ya? Entonces era una gran memoria, era muy estudioso, bueno, eso fue profesor universitario, ¿ok? Entonces, Adam Smith hizo un trabajo pues que marcó una época, la época del siglo XIX, del siglo XVIII, y su pensamiento fue aplicado a las bases de esa economía capitalista que llama economía el capitalismo salvaje. Y algo de eso queda para la economía moderna como el Producto Interno Bruto que todavía se utiliza. ¿Listo? Vamos a ver qué más nos dice. Bueno, entonces su libro más importante, La riqueza de las naciones, se publicó en el 76 y en ese libro desarrolla pues la teoría económica de él, que habla sobre del mercado, de la división del trabajo, de la relación del valor y el trabajo que debería existir. Decía que tenía que haber una libertad individual, que el interés común, personal, que eso hacía desarrollar toda la sociedad, que tenía que haber libre competencia, oiga eso, libre competencia y libre mercado. Bueno, él también tiene un libro que llama La teoría de los sentimientos morales, que es un libro pues que habla pues del egoísmo humano, ¿cierto? Que fue el primer trabajo de Adam Smith. Y el segundo en importancia pues de La riqueza de las naciones, que es el principal libro, ¿ya? Bueno, entonces él considera al hombre como un ser que debe velar por sus propios intereses que de los demás, que es el individualismo, que cada uno tiene que enviar su panorama económico individual sin importar el otro, y eso a su vez, esa suma de individualidades ayuda a un pensamiento cooperativista, ¿ya? Y eso pues también, según él, hace parte del entorno moral y espiritual, como decía en el anterior capítulo, en el ámbito de las amistades, de los compañeros, ¿ya? Entonces, para Adam Smith primaba primero lo individual que los intereses colectivos. Primero es lo individual, ¿ya? Lo empresarial, el emprendimiento. Y él justificaba una sociedad así, que funcionaba en esos fenómenos, ¿ya? Y pues lo de la mano invisible, cuando el ser humano pues quería excederse, él lo limitaba pues la mano invisible, que es la clave el concepto clave de Adam Smith, es la mano de la mano invisible, ¿ya? Que dice que es la regulación de por allá de la oferta y la demanda. Como les decía antes, uno no puede producir mucha cosa porque el mercado se inundaría de ese poco de objetos y ¿quién los compraría? ¿Ya? Entonces eso abarataría los costos. A medida que un producto esté escaso, es caro, si es escaso, de oferta y demanda. Entonces esa es algo así como la mano invisible. La mano invisible es que el ser humano no es tan tonto para hacer muchas cosas y pues tiene que ser funcional, creativo, imaginación para esas riquezas, para crear riqueza, ¿ya? Entonces él apuntaba que el mercado es fundamental, ¿ya? Y en cuanto menos el Estado controlaba eso, mejor. El Estado no debería controlar la economía, según él, ¿no? Y que esa mano invisible, la autorregulación, defendía eso, el progreso, ¿ya? El mercado óptimo, ¿ya? El propio interés. Entonces, esa es como las ideas claves de Adam Smith que tuvo. Y también la división del trabajo. Él decía que las personas que se educaban en ciertas partes de la enseñanza, de prepararse, los hacían más esa división de personas pulidas para aumentar la economía. O sea, alcanzaban mejores niveles de productividad cuando las personas se especializaban en algo, ¿ya? Entonces se especializaban, lo que hacemos ahorita, pues somos universitarios, hacemos magíster, doctorados, esa especialización hace eso. Y ojo con el dejar hacer y dejar pasar, que eso hacía que había una economía llamativa, progreso, creativa, imaginación, y que eso hacía que el mercado tendría dinamismo y progreso en las naciones, ¿ya? Eso era. Entonces las críticas de Adam Smith fueron esas. La teoría de la moral fue muy criticada porque él decía que la gente critica eso,
que porque Adam Smith decía eso, que el hombre era tan egoísta, y a su vez decía que individualmente lo podría hacer. Algo extraño, ¿no? Entonces era como una especie de contradicción. ¿Ya? Y sus aportes, lo de la división del trabajo y lo de la mano invisible. El aporte, aunque él decía que el Estado no debería intervenir, pero tampoco se iba al otro extremo. Es una libertad anárquica, que hacer lo que le da la gana tampoco. Porque la misma economía, la mano invisible, la autorregulación, balanceaba todo, ¿ya? Y las críticas, pues se le considera como el hombre frío, egoísta, sin ninguna ética, como el hombre del capitalismo salvaje, ¿cierto? Sin virtud. Ese ser humano que en el siglo XIX, sobre todo en Manchester, en Inglaterra, creó cinturones de miseria y todavía se ven cuando surgió, lo vamos a ver después, el neoliberalismo en los últimos décadas del siglo XX. Vamos a ver eso del neoliberalismo, el resurgimiento de las ideas de Adam Smith. Entonces, estudiantes de los grados 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 y 9.6, les agradezco mucho. Es un tema para algunos complejo, para otros es fácil, ¿no? Bueno, no sé cómo sea. Les dejo los 3 videos que les van a complementar, se van a ver el final del que dejé iniciado. Y este también se los dejo y otro para que complementen y saquen los conceptos. No se olviden los conceptos claves, que esto es importante para que nos vaya bien en la clase y en 10º podamos pues mejorar el pensamiento económico y que nos vaya bien exitosamente en la vida, ¿ok? Entonces, muchas gracias, nos vemos en una próxima clase, adiós.